Hola, buenas, soy Mario de los lunes seriéfilos y bueno, hoy tengo aquí el placer de tener el programa a Clara Méndez Leite. Lo primero, ¿qué tal todo? Estupendamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy venimos a hablar de una cosa bastante especial, además me viene muy bien hablar de ello porque he entrevistado a muchísimos actores y nunca he tenido la oportunidad de entrevistar a gente que lleve una escuela de arte dramático, de actuación, así que estoy encantado de hablar contigo de esta escuela, de esta escuela. Yo también estoy encantada de estar aquí y de que nos deis voz. Hombre. Por supuestísimo. Nuestra primera pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, tú me respondes como quieras y ya si quieres luego empezamos a hablar de la escuela, que es Vale, quién es Clara Méndez Leite. Es difícil, ¿eh? pues soy yo, Clara Méndez Leite soy yo. Eh, Clara Méndez Leite es una persona amante del teatro, del arte dramático y del y de la vida y del ser humano, de los personajes reales y ficticios. Hombre, ciertamente para abrir una escuela de formación de actores tiene que ser un poco eso, ¿no? Claro, sí, por eso me dedico a lo que me dedico. ¿Cómo fue el paso de dar? Porque, bueno, Clara fue primera actriz antes de crear esta escuela. ¿Cómo fue ese paso de actriz a decir, oye, voy a abrir mi propia escuela para enseñar lo que sé y más de este oficio? Pues yo no lo viví como un paso, yo creo que ya estaba, ¿no? Porque yo me recuerdo de niña cuando jugaba, ¿no? Esto es cuando uno es niño, y ¿a qué te gustaría ser de mayor y a qué cosas juegas, ¿no? ¿Qué personajes interpretas en los juegos infantiles? Yo siempre quise ser actriz, no recuerdo otra cosa, no sé en qué momento empezó ese deseo porque no tengo recuerdos previos a querer ser actriz, pero yo jugaba mucho a ser profesora, me gustaba mucho jugar a dar clases, o sea que eso siempre estuvo ahí. De hecho, cuando yo empecé, cuando no era actriz y todavía no tenía formación y empecé a formarme, yo ya tenía una mirada puesta en la docencia, ¿no? Cuando asistía a cursos de interpretación y en mi propia formación, ya había algo que me fijaba en qué hacía el profesor, o sea, cómo aprender a hacer lo que hacía el profesor, a esa parte docente, ¿no? Entonces, para mí eso siempre estuvo ahí, lo que pasa que, claro, iba después, a lo largo de la vida, ¿no? Y finalmente, pues cuando yo ya terminé mi formación, empecé a hacer una serie de investigaciones, hice otras formaciones complementarias que iban dedicadas a la docencia, formaciones corporales, formaciones artísticas, de gestión de grupos, y todo ello estaba enfocado a la docencia, ¿no? Yo fantaseaba con tener una escuela y jugaba ya de mayor, pero jugaba como a hacer planes de estudios de escuelas de teatro. Hostia. Sí, pues, joder, eso me resulta curioso porque al final es también lo que da carácter, te da carácter a ti como persona y como profesional de la actuación también. Bueno, sí, puede ser. ¿Y la génesis cómo fue exactamente? Porque creo que la escuela, no sé si estoy bien informado, la abriste en 2017 más o menos, ¿no? En 2017 la abrimos Alberto Aman, que es mi socio, y Ujú. yo. Abrimos a la vez la Escuela para el Arte del Actor en Malasaña, en un local en Malasaña, y a la vez abrimos el Teatro de las Culturas en Lavapiés, que ya no sigue abierto, pero lanzamos las dos cosas a la vez. Fue un poco locura, claro, fue una Claro. cosa muy grande, ¿no? Pues no sé, llegó un momento en el que esta idea ya estaba, ya la teníamos desde hacía tiempo, la habíamos hablado mucho, teníamos planes para abrir una escuela y para abrir un teatro. La idea siempre fue una escuela y un teatro. Y, y- y nosotros lo decidimos en un viaje a San Sebastián Ah, mira. y un día dijimos, bueno, pues creemos que este año es el año para empezar a buscar locales, ¿no? Y yo ya daba clases hacía bastante tiempo, daba clases en otras escuelas, la formación corporal del actor, que es un poco la técnica de la que parte toda la forma con la que trabajamos Pues, aquí en la escuela. Eso ya venía funcionando y veníamos impartiendo formaciones y teníamos ya experiencia con eso. Y entonces
bueno, nos pareció que era un momento para abrir ya una escuela, con una sede, con un lugar físico, con una formación actoral completa, con asignaturas, bueno, con un grupo de profesores profesionales potentes y en, 2000 en el verano del 2017 abrimos las dos cosas, el teatro, las culturas y la escuela. ¿Cuántos alumnos han pasado ya por la escuela? ¿Sabría decirlo? No lo sé decir, no sé cuántos alumnos han pasado por la escuela. No lo sé. Pero muchos, Pero, pero muchos bueno, pues seguro. unos cuantos, sí. Y la escuela se llama, porque he visto, también es significativo, porque pone Escuela para el Arte del Actor. ¿Por qué eso? Porque yo creo que también es significativo a la hora de también de abrir de abrir una academia, de abrir una escuela, el nombre que la das, ¿no? ¿Por qué ese nombre? Pues sí, le dimos muchísimas vueltas al nombre. Estuvimos todo el verano de 2017 buscando nombre y teníamos varias ideas, ¿no? Entonces, nos parecía muy importante escuela para el arte del actor. Nos parecía muy importante remarcar que era algo para los actores y las actrices, pero para la parte artística de los actores y las actrices. Tiene mucho que ver también con la filosofía que tenemos en la escuela, ¿no? Con, con la idea que tenemos de, de nuestra profesión, que hay algo que nos parece súper importante, que es no olvidarse de que es un arte y que es una disciplina artística y de que el arte tiene su poética, su trabajo fino, su trabajo artesano también, ¿no? Aparte de un oficio, una técnica y un trabajo más estructurado, ¿no? Pero también tiene esa parte más abierta al mundo poético y al mundo artístico. Porque hablabas un poco de arte, de lo que es, de lo importante en la profesión. ¿Cuál es lo importante en la profesión? Porque claro, ser actor son muchas cosas, es arte, es cabeza también, es tener pasión. ¿Qué es lo más importante, por ejemplo, para ti de esta profesión? Pues no sé si hay una sola cosa que sea importante en la profesión, ¿no? Bueno, yo creo que la profesión actoral, lo primero es que interpretamos y encarnamos personajes que no somos nosotros, ¿no? Entonces, primero hay una parte de interpretar ese personaje, entender qué personaje es, qué cuenta en la historia, es, cuál es su vida, los motores de vida, sus conflictos, sus dificultades, eh, todo lo que está por dentro, ¿no? Y luego cómo llevar eso a una realidad en la ficción, ¿no? Cómo convertir mi cuerpo, mi voz, mis miradas en las miradas de otra persona que no soy yo. Pues yo creo que lo más importante es, diría que la empatía, ¿no? Que es algo que tenemos que trabajar mucho, el desarrollo de la empatía, porque también hay una confusión en esta profesión que a veces cuesta un poco, ¿no? Que es una profesión en la que tenemos muchísima exposición, ¿no? Esto de ubicarse en lugares protagónicos, ¿no? Tanto en la ficción como en la vida real. De repente hay una distorsión, ¿no? La prensa, la fama, todo este universo, ¿no? Ser el que está, al que mira todo el mundo en un rodaje, ¿no? Pero en realidad esa es la confusión, ahí estamos el yo, el ego, pero yo no importo en esa ficción. De alguna manera yo tengo que desaparecer para que aparezca otro. Y esa es una cesión de lugar que hay que darle al personaje que a veces es difícil. Por ejemplo, esa parte que tú hablas, y no sé si eso, por ejemplo, alguna vez lo he preguntado, pero esa parte, por ejemplo, que tú estás hablando del ego, de saber llevar la fama, de lo que tú me estás contando ahora, es, por ejemplo, es parte, por ejemplo, esa parte la trabajáis también en la escuela. Claro, eso se trabaja muchísimo, muchísimo. Eso se sigue trabajando toda la vida, en la carrera profesional también. Es en cuanto te descuidas, el ego siempre, el carácter, la personalidad, hace de las suyas y es algo que hay que tener a raya. Es- Sí, esa parte, por ejemplo, y me parece importante porque se habla mucho ahora, por suerte, y ojalá ya esté instaurado el tema de la salud mental a nivel general, pero yo con muchos actores he hablado de salud mental. Eso, por ejemplo, también lo trabajáis mucho también en este, por ejemplo, en tu escuela, el tema de salud mental, los no, los síes.
trabajar lo que estamos hablando, esa parte del ego, pero sobre todo los no y los síes por ejemplo, y de las curvas bajas de empleo de los actores. Eso, por ejemplo, lo tratáis mucho en la escuela. Sí, yo creo que, fíjate, yo creo que ese es un tema que es complicado en esta profesión de gestionar, que es eso que dices de las subidas, las bajadas, cuando la profesión parece que te da la espalda, ¿no? Que siempre pasa, ¿no? De alguna Claro, manera. Y luego también a mí me parece que hay algo respecto a cómo nos afecta en la salud mental y física sí, sí. y emocional, ¿no? A la salud en todos los aspectos, ¿no? Que es característico de esta profesión, que es esa falta de rutinas, ¿no? Que al final en nuestra profesión no tenemos un lugar fijo de trabajo normalmente, vamos cambiando de lugar, de horarios, de compañeros, de entorno, y luego además, pues es una profesión que nos obliga a tener dentro de esas rutinas una serie de situaciones muy caóticas, ¿no? Porque, pues yo qué sé, a lo mejor tenemos un rodaje, es una película y te toca rodar 2 semanas de noches y empieza, o lo que todavía es peor, noches y días mezclados, ¿no? O sea, se trastocan los horarios, se trastoca la alimentación y, por supuesto, la cabeza, ¿no? Y Claro. las emociones. Entonces, yo creo que algo que también es muy importante en esta profesión es saber o tener una disciplina propia que la profesión no nos va a imponer ni nos va a ayudar a tenerla, ¿no? Que en otras profesiones a veces pues hay una rutina externa que nos lo pone más fácil, ¿no? Un trabajo al que uno va en un horario que hace que duermas en las horas de la noche y que comas a la hora del mediodía. Y eso también, pues bueno, es complicado, es complicado. Entonces, yo también siempre apuesto por que también a veces se ve el mundo de los actores y de las actrices y de otras artes también en general, ¿no? Pero el nuestro especialmente, como personas que también pues llevamos vidas muy caóticas, pero precisamente yo creo que para mantenerse sano es importante ser muy disciplinado en ese aspecto. O sea, más bien todo lo contrario al caos, ¿no? O sea, traer de casa esa parte más apolínea que contrarreste el caos que genera nuestra profesión. Y también me supongo que sería importante, y de hecho haréis cursos, también tener una formación continua, ¿no? Que siempre se dice que el actor tiene que estar en formación continua, ¿no? De cursos, de reciclaje, ¿no? También, de nuevas técnicas también de actuación. Sí, yo, por supuesto estoy de acuerdo con que el actor, la actriz, tenemos que tener una formación continua. Ahora, por otro lado, también creo que tiene que ver con esto de darnos protagonismo. Yo creo que esto pasa en muchísimas profesiones, ¿no? Un médico también tiene que seguir formándose, porque si Claro, no, o sea, la ciencia va avanzando si el médico no sigue formándose. O sea, yo creo que esto pasa en todas no sé si en todas, pero bueno, en muchas claro. profesiones, que no es algo tan particular. En la nuestra, pues por supuesto, claro, uno aprende a ser actor, pues la mayoría, no sé, muchas veces cuando es muy joven, cuando tienes 20 años, 21 años, 22. Tú, tú- Tú en la escuela no estudias con 22 años cómo encarnar el miedo a la muerte de la vejez, por ejemplo, ¿no? Eso hay aprendizaje que da la propia vida, pero hay que ir reciclando y actualizando y además, como en casi todo, el saber y el conocimiento y la experiencia son infinitos. O sea, siempre hay Claro. algo más que saber. Y hablabas una cosa antes que me ha parecido importante recalcar, porque no sé si es una polémica o es algo, o una tónica de ahora, que es porque tú hablabas antes de que un actor tiene que encarnar un personaje, poner su cuerpo al servicio de una voz distinta, de una mirada, de una forma de andar, pero me parece que últimamente como que cada vez más las producciones escogen gente que se parezca a su personaje, no sé si me entiende. Al personaje que vaya a interpretar, no actores que interpretan al personaje, sino que eso se parezcan Sí, al personaje de por sí. sí, claro que te entiendo. Bueno, para mí eso es un conflicto laboral. Podríamos entrar o no en si es intrusismo laboral o no. Ya, Bueno, ya. es una profesión uno puede hacer teniendo formación o no. Bueno, pues claro, no es lo mismo, volviendo al ejemplo de médicos, no es lo mismo que ser un cirujano, ¿no? No, no puedes meterte en un quirófano a operar a alguien si no eres cirujano.
bueno, pues nadie se va a morir por una mala interpretación o no, pero bueno, para mí ahí no hay un hecho artístico. Generalmente Ya, puede haber algún caso excepcional, ¿no? Nada es igual a nada, ya, ¿no? ya, Cada ya. caso es particular, pero en general a mí me parece que a no ser que seas un genio y tengas un talento y una genialidad extraordinaria, que los hay, existen genios como en todos lados, en general necesitamos formarnos Ya. para saber lo que hacer, para tener una profesión. Y el arte, que tiene esta cosa que a veces genera esas dudas, también requiere una formación en todas las disciplinas artísticas, ¿no? Para hacer un cuadro abstracto primero hay que saber la técnica y hay que poder hacer un bodegón bien hecho y con unas proporciones y saber hacer dibujo técnico, etcétera, para luego saltarte las normas, Claro. ¿no? Claro, si tú no tienes técnica y no eres un genio, generalmente vas a poder hacer un rango de personajes, que es verdad que puedes tener un talento, una frescura, una naturalidad, bueno, que entremos en un criterio de realidad en la ficción, pero, pero vas a poder hacer un rango de personajes muy pequeños. Luego, eso tiene un peligro, ¿no? Que también pasa mucho cuando los actores y actrices hacen siempre o entran en la profesión sin formación, sin herramientas, hacen 3 veces el mismo personaje y luego no les vuelven a llamar, porque no saben hacer más cosas, ¿no? Y porque además luego has entrado en una rueda profesional que es muy difícil volver atrás y empezar en una formación. Eso a mí me da, Clara, me da la impresión, lo he pensado a nivel opinión, que eso es crear un poco juguetes rotos, ¿no? Porque al final te pones un poco la fama de hacer un papel que has hecho de ti mismo porque no tienes formación, pero haces tres papeles que te parecen de ti mismo, en cuanto sales de eso, ya nadie te quiere, porque claro, no tienes formación, no tienes herramientas para hacer otro tipo de personaje. Yo creo que también es un poco juguetes rotos, ¿no? Y creando juguetes rotos, ¿no? Sí, es peligroso y hay muchos casos y bueno, ¿no? Y pasa mucho, pasa mucho. También hay casos que no, Claro, claro, pero pasa mucho. Mucha gente de la que nos olvidamos. Y totalmente. además pues, volviendo a esto de la salud mental o el mundo emocional, también es muy complicado de gestionar, ¿no? Porque en muchos de esos casos son personas muy jovencitas que tienen pocas herramientas vitales para gestionar experiencias tan grandes como puede ser de repente un boom de una serie que pega un pelotazo y que hay mucha fama, un fenómeno de fans grande y de repente gestionar eso y gestionar la caída de eso puede ser muy difícil. Claro, por eso te preguntaba antes, porque yo tampoco soy un erudito de los planes de estudio de los actores, por eso te decía un poco antes que a lo mejor los planes de estudio de actores, de cursos, de academias como la tuya, a lo mejor han cambiado un poco en ese sentido y han metido más aspectos psicológicos también de que el actor amuele un poco la cabeza dentro de lo que se pueda enseñar, porque al final esto es impredecible la cabeza de cada persona, eso está claro. Bueno, yo creo que ahí son dos cosas distintas. En la formación actoral, yo creo que en una formación actoral debe haber aspectos psicológicos formativos. Es decir, para poder interpretar a otras personas hay que entender cómo funciona el ser humano. Hay que saber un poco de Claro, psicología, no para ser psicólogo, pero sí ya. unas nociones básicas de cómo funcionan las personas, qué nos pasan, cómo funciona una persona con un tipo de trauma, con otro tipo de trauma, con unas experiencias, con otras, cómo gestionamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones y comportamientos que no son iguales, no todo el mundo es como yo. El de enfrente tiene otra manera de ver la vida, de pensarla, de sentirla, de ubicarse en el mundo. Entonces, hay una parte formativa que sí tiene que ver un poco pues en el aspecto psicológico del abanico de personajes que existen, ¿no? Más allá de que sean infinitos. Pero luego, por otro lado, yo siempre recomiendo a todos los estudiantes que llegan a la escuela, siempre les digo cuando empiezan, que es una recomendación, claro, yo no les puedo obligar, Claro, pero que claro. deben hacer un proceso terapéutico. Yo creo que primero debemos mirarnos a nosotros para saber con qué material estamos jugando, porque efectivamente Claro. además, la ficción son situaciones de conflicto. Es una situación dramática, por definición, es una situación de conflicto. Entonces, nuestros personajes siempre van a estar en situaciones de conflicto, muchas veces extremas.
Y más allá de con qué técnica trabajemos, si trabajemos con contenido propio o no, que nosotros en nuestro caso nunca trabajamos con el contenido propio del actor o de la actriz, pero más allá de eso, de quien trabaja de una manera o de otra, solo poner tu cuerpo a imaginarse en esa situación, en un conflicto que puede ser muy grande, muy fuerte, muy impresionante, ya es de alguna manera muy impactante para nuestro organismo. Ah, Pero nuestro organismo me refiero a todo, cuerpo, mm, mente, emociones, todo lo que somos, ¿no? Entonces, hacer un proceso terapéutico como actor o como actriz a mí me parece fundamental. Primero, por seguridad, y segundo, para ser mejores actores y actrices. Pero yo creo que eso se tiene que hacer en un ámbito profesional y fuera de la escuela. Yo creo que eso se tiene que hacer con psicólogos o vale. psicólogas. Y hay una cosa muy importante, me supongo que a la hora, por ejemplo, de estructurar la escuela, de construirla, es el profesorado. Es difícil, por ejemplo, ¿cómo montaste tú, por ejemplo, ese sentido del profesorado de tu escuela? Pues a mí eso me pareció muy fácil. Ah, mira. Fue, la verdad es que fue muy fácil y fue un proceso muy bonito porque empecé a trabajar con personas a las que admiraba. Nosotros cuando empezamos a elegir el profesorado fue más difícil hacer la distribución de plan de estudios y ver que las asignaturas encajaran, que tuvieran una lógica, un sentido, que estuvieran ensambladas, que hubiera un proceso y que llegara a unos lugares ese proceso. Pero una vez sabíamos cuál era el plan de estudios y las asignaturas, pues eso era muy fácil. ¿Quién es la persona a la que más admiro en este campo? Pues ahí fuimos contactando. Entonces fue muy bonito, ¿no? Porque Qué se bueno. fueron incorporando personas de la profesión, no solo actores y actrices, porque en el profesorado de la escuela, como nosotros tenemos una escuela que tiene muchas asignaturas, tenemos, por ejemplo, asignaturas como historia del cine, historia del teatro, em, tenemos también otros especialistas de otras profesiones cinematográficas diferentes, ¿no? Guionistas, dramaturgos, bailarines, etcétera. Entonces fue muy gratificante ir empezando a trabajar con esas personas a las que había admirado incluso escuchar sus clases a veces, ¿no? Meterme en alguna de sus clases. Eso fue fácil, pues llamando a quienes admirábamos. Qué bueno. ¿Con quién me hubiera gustado a mí estudiar esto? Era la pregunta, ¿no? Claro. Y hablabas, por ejemplo, y es una cosa que él habla también mucho con actores, pero bueno, nunca lo habla con una profesora, con gente que se dedica a enseñar, a la docencia. Porque yo siempre he pensado, de mi punto de periodista, de crítico de cine que he sido, voy, de series que soy, pero también los actores pienso que también es muy importante, ¿no? Hablabas tú antes de la historia visual, de la historia teatral, ver clásicos, ver. Que aunque suene un poco a pedante, pero creo que tiene que ser algo básico para cualquier actor, aunque haya nacido hace 18 años, a que es jovencito de nuevas generaciones, creo que tienen que ver cultura A visual. mí me parece fundamental, a mí me parece fundamental. Eh, Entre otras cosas porque nuestra profesión consiste en contar historias. Entonces, ¿cómo vamos a contar historias si no conocemos historias? O sea, es una profesión que representa la cultura y tenemos que mantener la cultura viva. Pues la cultura, si la propia cultura no se mantiene a sí misma, ¿quién mantiene a la cultura? ¿Cómo vamos a contar historias si no leemos? Si no hemos visto, si no conocemos nada más allá de, si tengo 25 años y no he visto una película que me hable de otra época, no he leído una novela que me hable de otra época, ¿cómo voy a interpretar un Chekhov Ah, si no sé nada de ese universo? Hay que claro. meterse hay que meterse en otro personaje, pero dentro de ese personaje hay que meterlo en otro universo. Muchas veces, claro, otras veces no, es un universo más Claro, cercano. Pero la ficción está llena de universos muy lejanos y luego de universos que no existen, de claro. universos de fantasía también. Pero el imaginario tiene que tener un entrenamiento. Es que me acuerdo una vez, porque yo normalmente cuando termino las entrevistas siempre pregunto, oye, recomiéndame alguna cosita, alguna serie, algún cine, algún libro y tal. Y no sé qué, hace ya una entrevista hace mucho tiempo, yo dije, pero
Joder, ¿no recomendáis cosas, por ejemplo, de Lars von Trier, de Thomas Binder, no sé, decir, No, es que yo no veo, me decía actriz o actor, que no me acuerdo si un actriz o actor, no, es que yo todavía no veo ese cine tan antiguo, digo, pero bueno, si es que yo creo, no soy profesora de esto, ni profesor, pero yo creo que es básico, ¿no? Ver cierto rango de cine para tú actuar mejor también, porque puedes sacar muchas cosas que tú no sé, de ejemplo, es que no sé cómo explicarlo. Y además es que la historia universal es muy grande y tiene muchas cosas Claro, que no sabemos que nos gustan porque no las conocemos, ¿no? O sea, como yo entiendo que hoy en día pues es difícil porque estamos acostumbrados a unos lenguajes que son muy distintos. El lenguaje audiovisual ha cambiado joder, muchísimo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces yo puedo entender que a alguien pues que ahora mismo tenga 15 años no le apetezca nada ver una película muda, pero es un lenguaje al que hay que acostumbrarse claro, primero, ¿no? Pero hay que adaptarse. Hay sabores a los que hay que adaptarse también, hay que darle un periodo de adaptación, pero hay que fomentarlo, ¿no? Yo creo que también hoy en día la educación no fomenta mucho eso, ¿no? Yo me encuentro con alumnos que vienen cada vez más jóvenes y con situaciones como, yo me he visto en situaciones de estar en un lugar dando clase y que me digan, hay que reducirles el número de lecturas porque no quieren leer. Y yo decir, no, hombre, no hay que reducir el número de lecturas, hay que buscar otra manera de que quieran leer, hay que claro. motivar, hay que apasionarles, ¿no? Hace, hace poco vino una adolescente conocida de mi entorno Mm, familiar a la escuela y vi unas clases de teatro, que la invitamos a que viera unas clases de teatro y estábamos viendo un autor de teatro, ¿no? Estábamos viendo, me parece que era Tennessee Williams, no estoy segura. mm, Y entonces cuando terminó la clase salía emocionada y decía, es que claro, a mí esto no me lo enseñan así. hostia. Y era un adolescente. Entonces, yo creo que también hay que tener cuidado con desistir, ¿no? Hay que buscar otras maneras porque a lo mejor a ellos no les motiva lo mismo que a nosotros, que somos de otra generación, Claro. pero habrá otra cosa que sí les motive, habrá otra manera. Es que yo creo, claro, no sé si estás de acuerdo conmigo, porque yo también hablo con actores de teatro y actores que aman el teatro, por ejemplo, británico, que ellos me hablaban, que decían, joder, es que yo creo que en España creo que hay que hacer un sistema o algo, hay que cambiar las cosas para que también habituar a la gente a leer, también habituar a la gente joven a ir al teatro, a ir al cine, a las salas, no sé decir, que llegue un momento y que que el propio cuerpo la ambicione, decir, oye, quiero ir a ver esta obra de teatro, quiero ir a ver tal película al cine. Es que el problema es lo que nos hemos olvidado, o me da igual unos que otros, ¿eh? No me voy a meter en tinta de políticos, pero me da igual unos que otros, que la cultura a veces se olvida en todos lados. Y ese es un problema gordo. Sí, y luego también, pues al final, de alguna manera, somos víctimas de la vorágine en la que nos va metiendo Claro, no sé, la tecnología, los avances, o sea, todo este mundo de redes sociales, bueno, que está muy bien para unas cosas, ¿no? Pero también hay que hacerse responsable, ¿no? O sea, porque las cosas pasan fuera, pero es como si a uno no le pasaran. Yo creo que ya, también tenemos que hacer un poquito de autocrítica, de reflexión y de tomar nuestras propias decisiones y cartas en el asunto, ¿no? O en los asuntos, ¿no? Pero hay algo que está fomentando mucho la individualidad o la individualización, la soledad de alguna manera. Yo estoy con mi móvil, estoy socializando, pero a través de una red social, pero al final estoy solo en el sofá de mi casa con mi móvil y, y ahí también perdemos, pues ahora tenemos las plataformas, televisores estupendos, algunos tienen proyectores en sus casas y todo se ve en casa, ¿no? claro, Y bueno, y eso puede ser un lujo y puede ser una maravilla, pero una cosa no quita la otra. Ir a una sala de cine, compartir la energía, respirar a la vez que otras 100 personas, llorar a la vez que otras 100 personas. O sea, hay... Mira, yo sigo mucho a una neurocientífica con la que he hecho varios cursos que se llama Nazaret Castellanos, que ella es neurocientífica, pero estudia mucho la relación con otras partes del cuerpo, entre el cerebro y el cuerpo, los intestinos, el corazón, etcétera, ¿no? Y ella decía que cuando estamos en una sala de cine o de teatro, está comprobado que los corazones se sincronizan. Esto, viendo una película en casa, no pasa.
Bueno, pues es una experiencia que nos perdemos Total, y que también es la comunión, ¿no? En- en el teatro es la base, la reunión, la unión de personas teniendo una vivencia, una experiencia, recibiendo algo con los actores allí delante que me pueden sentir de alguna manera, ¿no? Y esto es, claro, si nos encerramos se va perdiendo. total, total. Y al hablar de teatro, tú también hablaban tú un poquito, tú también das curso de teatro ahí, o sea, ¿qué planes, por ejemplo, tienes tú de estudio en en la academia? ¿Qué diferentes planes tienes tú de estudio, por ejemplo? Pues en la escuela está la formación completa, la ¿Ah? formación actoral, que es como la carrera de interpretación, ¿no? Para quien no ha hecho nada y quiere formarse y convertirse en un profesional, pues una formación profesional completa que tiene un montón de asignaturas, pues interpretación, movimiento, tiene una formación corporal que es muy importante para nosotros y que solo damos aquí. Historia del teatro, historia del cine, canto. Luego trabajamos también con danzas de culturas específicas, pues por ejemplo trabajamos danzas isabelinas a la vez que trabajamos Shakespeare, Ostras, qué trabajamos bueno. danza flamenco aplicada a la interpretación mientras se trabaja Lorca. eh, Trabajamos danzas africanas cuando estamos trabajando la energía de los instintos, pero bueno, la danza no está como puesta para aprender a bailar, Ya, ¿no? Sino más bien como a fomentar, a total, apoyar desde otra parte artística, desde el cuerpo, lo que se está viendo en la parte de interpretación, por ejemplo, ¿no? Y luego, fuera de la formación regular, pues tenemos cursos de todo tipo. Tenemos cursos cortos, intensivos, cursos largos, regulares, de 6 meses, ¿no? Eh, tanto por ejemplo, para jóvenes y adolescentes que todavía no tienen la edad de estar en una carrera, pero quieren ir ya pues tomando un contacto y empezando a prepararse de una forma un poquito más profesional, aunque todavía sean jóvenes. Y luego pues tenemos también entrenamientos para actores y actrices profesionales que ya tienen su formación, que trabajan, que tienen su experiencia. Pues tenemos un entrenamiento, por ejemplo, que es pues eso, un lugar a donde venir a entrenar, a desengrasarse, a probar cosas, a arriesgar, a jugar, porque luego en la vida profesional, o sea, nuestra profesión al final es jugar a ser otro, con mucha seriedad, pero total. jugar. Y luego cuando trabajamos, eh, una cosa que es muy importante para ser un buen actor, una buena actriz, es aprender a jugar con libertad, porque en el momento, y es difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos a los niños jugar, juegan con una libertad que los adultos no solemos tener, ¿no? Porque las normas sociales nos han ido censurando de alguna manera y parte del aprendizaje actoral es recobrar esa libertad, ¿no? Como esa cosa de jugar en serio, de creerse el personaje, ¿no? Y de estar realmente en esas circunstancias. Y entonces cuando ya estamos trabajando y estamos en un rodaje o en una obra de teatro, no nos, no nos podemos permitir de alguna manera fallar, porque ahí ya nos están Ya, pagando y ahí sí tenemos que dar un resultado. Entonces muchas veces se vuelve a la escuela a entrenar en un espacio de libertad, donde sí puedas equivocar, puedes probar algo súper arriesgado y hacer una locura y es el lugar para jugar, para probar, y ahí también vas conquistando nuevos personajes, conquistando dificultades, ¿no? Algo que puede resultarte muy difícil técnicamente como para probar en un proyecto profesional, pues dices, bueno, pues voy a mi lugar de entrenamiento y lo pruebo ahí. Y cuando ya lo tenga entrenado y esto funcione, pues entonces se lo puedo poner a un personaje en la ya. vida profesional, ¿no? Y luego también a veces pues tenemos, claro, cursos monográficos, ¿no? Intensivos para profesionales que sean, pues, como decíamos, seguir en esa Mm. formación, ¿no? Como puede ser un monográfico de Shakespeare, ¿no? Y hacer una inmersión con un profesor que sea especialista en ese autor, en ese universo, y ir pues descubriendo más y aprendiendo más Te quería preguntar una cosa, y ya está. te quería preguntar una cosa que a lo mejor no sé si, porque alguna vez también lo he preguntado. eh, ¿Crees que, por ejemplo, si, no sé si es esencial, pero a lo mejor importante, por ejemplo, que los actores también sepan un poco de guión? O a lo mejor es una asignatura y no lo sé, ¿eh? O sea, pero yo por eso tengo que preguntar.
No, Es bueno, importante. claro, yo creo que los actores y las actrices debemos saber un poco de todas las disciplinas que hay a nuestro alrededor, porque nuestro trabajo es un trabajo en equipo. O sea, en el audiovisual tenemos que saber de guión, pero tenemos que saber fotografía también. O sea, tenemos que entender cuando un director de fotografía nos dice cómo nos está grabando, tenemos que entender que tenemos que estar en foco. O sea, tenemos que entender también cómo funciona todo el sonido, ¿no? Saber llevar un micrófono, entender que hay una serie de cosas que no puedes hacer. O sea, y por supuesto el texto lo tenemos que analizar. Y el texto es una de nuestras primeras herramientas de trabajo, ¿no? Y hay que estudiar análisis de texto, hay que entender cómo es una situación dramática, cuáles son los elementos de la situación dramática. por- y además hay textos muy buenos y hay textos no tan buenos. Claro, claro, claro. Y también hay que saber manejarse con todos los materiales, con todos. Y cuando un texto no es tan bueno, pues hay que saber decir, bueno, pues a ver, esto Claro. falla aquí, o por ejemplo, ¿no? A veces hay personajes, cuando eres un protagónico, tu personaje está muy pensado desde el guión, pero Claro. a veces te toca un personaje que es muy chiquitito, que es casi una figuración y que está poco pensado, porque tiene muy poco desarrollo. Pero tú te tienes que poner ahí en escena, delante de cámara, y no puedes estar vendida en la cámara. Tienes que tener una acción, entonces hay que sacarle un desarrollo. Si tu personaje no tiene conflicto, tienes que saber que tu personaje tiene que tener un conflicto, le tienes que poner un Claro, conflicto, claro, claro, claro. aunque no esté dicho. Claro, yo siempre he pensado que no hay ningún papel pequeño delante de una cámara y en el teatro, que todo hay que tenerlo bien planeado y que los papeles pequeños a veces son los más difíciles, como dices tú, porque claro, es lo que tú tienes más que construir, propiamente dicho, ¿no? Sí, efectivamente, hay veces que hay papeles más pequeños, también depende, ¿no? Porque pues son los tiempos. Hoy en día, pues a veces las producciones no tienen suficiente presupuesto, no tienen suficientemente tiempo como para escribir los guiones con el tiempo que los guionistas necesitan, ¿no? Entonces también, pues yo qué sé, pues todas estas series que se hacen súper rápido y pum, pum, y y a veces, pues como todos, pues las cosas cuando hay menos tiempo y hay menos dinero se hacen peor, como todos. Y en esto vamos todos, ¿no? Cuando a mí me dan menos tiempo para ensayar, voy a interpretar peor y así. Pero en la vida real pasa mucho. Y entonces también hay que saber que cuando a tu personaje tiene aparentemente poca importancia en la historia, o tiene poca importancia en la historia, porque los hay Claro, también, que claro. tienen poca importancia en la historia. eh, bueno, pero no me voy a quedar ahí vendida. O sea, tendré que saber, como actriz, tener unas herramientas y también hay unas herramientas que son teóricas. No solo es práctica en Claro, nuestro claro. trabajo, hay teoría. Y entre esa teoría está, entre otras cosas, el análisis de texto, por supuesto. Y ya llegando al final de la entrevista, ¿cómo es también ver, porque yo creo que también es otra parte también importante de la academia, que es cuando salen tus alumnos y los ves ahí en pantalla? ¿Cómo ver también ver los frutos de tu trabajo? Porque al final eres tú un poco también culpable de que de esa actriz sea buena o que esa actriz se haya formado bien. Eso es muy bonito. Pero a mí lo que más me gusta de eso no es el momento en el que les veo en la pantalla. Mm, A mí lo que más me gusta, lo que pasa es que cuando terminan la formación, hay un momento que hay un cambio radical y pasa siempre. Ellos terminan la formación, pues, en junio, ¿no? Final de mm, junio, se van en verano y muchos vuelven en septiembre y se hacen el entrenamiento para profesionales o, bueno, vienen por aquí, pues normalmente pues vienen de visita o a veces vienen a visitar a alumnos que están en un cursos inferiores y de repente hay como un periodo en el que en esas vacaciones hacen una digestión de la formación, mm. hay un asentamiento de eso y se han convertido en profesionales y se han convertido en artistas. Y eso yo lo veo aquí, sobre Ah, todo, en vivo y en directo. Eso es lo que más me emociona. Más allá de que mm, luego consigan o no consigan un trabajo, que por supuesto también es muy gratificante y es muy bonito y sobre todo me alegro por ellos, porque sobre claro. todo eso significa que tienen una posibilidad en el mundo laboral y eso significa quizá poder mantenerse viviendo de esto o
etcétera. Pero el artista aparece primero y yo lo veo Ajá. aquí. Y eso es lo que a mí ese es el momento en el que a mí se me llena el corazón y digo, pues vale la pena. Es que es como ver florecer una flor, ¿no? Cuando habla el capullo, por ejemplo, una rosa. Totalmente, porque además normalmente, pues claro, son chavales y chavalas jóvenes que empiezan aquí entre 18 y 25 años más o menos. Entonces, claro, por ejemplo, los que entran con 18 años son muy jovencitos, entonces en los años de formación se están convirtiendo en adultos, o sea, hay una maduración de la persona, por un Claro, lado, que también es muy bonito de ver porque les claro. acabas cogiendo muchísimo cariño, claro, 4 años con ellos aquí todos los días, pues pues son como sobrinos, ¿no? Les coges mucho cariño. Y entonces por un lado ves la maduración de la persona y por otro lado la maduración del artista. Y es precioso. Y ya para ir terminando, di un poco dónde está la escuela y demás para que la gente, algún actor que lo vea, que se quiera apuntar, oye, di dónde está tu escuela y demás para que la gente vaya a buscarla. Pues la escuela, que se llama Escuela para el Arte del Actor Clara Méndez Leite, está en Madrid, en el barrio de Malasaña, en la calle Palma número 18. Oye, pues ya sabéis que todo el mundo, si queréis un profesorado y una directora maravillosa, oye, que vayan. Muchas gracias. Y si quieres para terminar, con que te he hecho otra pregunta, ya te la he hecho, bueno, te lo he dicho lo que hago. Recomiéndame lo que tú quieras, una película, una serie favorita tuya, una novela, una obra de teatro que te mole mucho, que siempre recomiendes. Pues yo, mira, volviendo a lo que dijimos al principio, recomendaría clásicos. Yo a los alumnos que no les gusta leer, por Ujú. ejemplo, les recomiendo novelas clásicas. Ana Karenina, no sé, algo de Jane Austen. Y películas, pues yo voy a recomendar, a mí me gustan mucho los musicales Ah, clásicos. Mucho, mucho. Crecí viendo documentales y me encantan. Entonces, yo voy a recomendar para que busquen mm. cualquier cosa en la que haya coreografiado Busby Berkeley, Sí. que Bueno, era un coreógrafo de musicales en los años 50 de sí, Hollywood sí. y que tenía unas coreografías que es algo que no existe más y que es impresionante y que es una belleza y que no entiendo que pueda haber alguien que no disfrute viendo eso. Hay un montón de películas, si buscáis en internet seguro que encontráis. Bueno, pues, Clara, ha sido un placer hablar contigo. Que oye, que todo el mundo, los actores primerizos que acaban de empezar o que quieren estudiar la carrera, que se pasen allí por tu escuela a pedir información, oye, que se animen, que lo hagan, que el oficio es muy difícil, pero se puede. Aquí los esperamos. Bueno, pues de aquí nos despedimos de Clara. Un abrazo a todo el mundo, a todos los actores, sobre todo que vean esta entrevista, creo que les va a interesar muchísimo. Así que nada, un abrazo a todo el mundo. Adiós. Un abrazo, muchas gracias.